Medios de representación de la imagen, la escultura y el modelado. Recordando los contenidos anteriores, sabemos que la proximidad o el alejamiento entre puntos produce sensación de volumen. Este concepto es muy importante dentro de la escultura y el modelado. Recapitulando sobre la tridimensional, recordemos que el adjetivo tridimensional se utiliza para calificar aquello que tiene 3 dimensiones. El arte tridimensional es el que no es plano, sino que tiene un volumen físico, diferente a un dibujo o una pintura, que son artes bidimensionales. La escultura es una representación tridimensional real de un objeto que tiene alto, ancho y profundidad. Pueden recorrerse y verse desde diferentes ángulos. Se llama escultura al arte de modelar el barro, tallar en piedra, madera u otros materiales. También se denomina escultura a la obra elaborada por un escultor. Es una de las bellas artes en la cual el escultor se expresa creando volúmenes y conformando espacios. En la escultura se incluyen todas las artes de talla y cincel, junto con las de fundición y moldeado. Dentro de la escultura, el uso de diferentes combinaciones de materiales y medios ha originado un nuevo repertorio artístico que comprende procesos como el constructivismo y el assemblage. Es un sentido genérico y se entiende por escultura la obra artística plástica realizada por el escultor. Desde tiempos remotos, el hombre ha tenido la necesidad de esculpir. Al principio lo hizo con los materiales más simples y que tenía más a la mano, como la piedra, la arcilla y la madera. Después empleó hierro, bronce, oro, plomo, cera, yeso, plastilina, resina de poliéster y plásticos con refuerzo de fibra de vidrio, hormigón, la cinética y la reflexión de luz, entre otros. La escultura tuvo en su principio una única función: su uso inmediato. Posteriormente se añadió una función ritual, mágica, funeraria y religiosa. Esta funcionalidad fue cambiando con la evolución histórica, adquiriendo una principalmente estética o simplemente ornamental, y llegó a ser un elemento duradero o efímero. Aquí podemos ver unos ejemplos de escultura realizada por medio de talla directa, es decir, cuando el escultor talla directamente utilizando diferentes herramientas como cinceles para poder descubrir la forma de un material duro como la piedra, el mármol, etc. El relieve y el bulto redondo, también denominado exenta, son los dos tipos de escultura. La escultura exenta es aquella que puede observarse desde todos los puntos de vista, es decir, puede ser rodeada en su totalidad, ya que no se halla adosada por ninguno de sus lados. Si se halla adherida a una superficie, entonces diremos que se trata de un relieve, es decir, por la parte de atrás los relieves son planos. Ensamblaje artístico. El assemblage o ensamblaje es un proceso artístico en el cual se consigue la tridimensionalidad, colocando diferentes objetos no artísticos muy próximos unos a otros. Hay que recalcar que estos objetos de los que se componen estas obras comparten la característica de que no han sido diseñados con fines estéticos, sino que han sido redescubiertos por los artistas, quienes los incorporan a sus obras, de manera conjunta o de forma individual, para lograr expresar un mensaje o emoción. El assemblage es una técnica hermana del collage. Como puedes ver, en este tipo de esculturas se pueden utilizar objetos cotidianos, objetos de uso de las personas para componer una obra
Esto es muy parecido al collage, pero en este caso se busca crear una obra tridimensional. Ahora hablaremos un poco sobre la técnica del modelado. En artes plásticas se entiende por modelado al proceso de creación de una representación o imagen, el modelo, de un objeto real y consiste en la elaboración manual, generalmente en arcilla o cera, de una imagen tridimensional de dicho objeto. Este es un ejemplo con figuras modeladas utilizando barro o arcilla. A continuación vamos a ver cómo podemos elaborar un relieve utilizando la plastilina, que será nuestro ejercicio de modelado. Técnica de modelado utilizando capas de materiales flexibles. Para esta técnica vamos a utilizar un cuadrado o un rectángulo de cartón no muy grande, aproximadamente de unos 20 por 15 centímetros. También vamos a utilizar plastilina de varios colores y un lápiz para poder hacer nuestro dibujo. En mi caso yo haré la representación de esta obra de un autor llamado Roberto Hueso, salvadoreño, y es un óleo sobre lienzo. Lo primero que voy a hacer es escoger los colores que sean similares a los de la pintura. Los voy a amasar un poco, ya que esto permitirá que sean más fáciles de manipular. Y vamos a ir colocando trozos formando las capas que formarán nuestro relieve. No debes exagerar en la presión que haces sobre el cartón, pues nos interesa que el trabajo quede con textura y que además tenga una cierta profundidad. Para hacer el cielo iré mezclando varios colores porque la pintura original tiene muchas combinaciones de color. Recuerda que como es una reinterpretación, no es necesario que nos quede exactamente igual, sino que podemos agregarle también nuestro estilo. Como ves, se va creando una cierta textura, que eso es una característica de los relieves. Con la plastilina, si quieres crear colores que no tienes, puedes mezclarlos entre sí para obtenerlos. Por ejemplo, si mezclas amarillo con azul, puedes obtener diferentes tonos de verdes dependiendo de cuánto amarillo o cuánto azul le pongamos. También podemos hacer colores como el rosado, mezclando el blanco con el rojo, el celeste mezclando el blanco con el azul, hacer un verde más claro si le ponemos más amarillo. Ahora que ya creé el fondo, voy a continuar con el plano medio o segundo plano, que en este caso es la montaña. Como quiero un verde más oscuro, mezclé el verde que ya traen las plastilinas con un poco de azul y le añadí un poco de negro para lograr oscurecerlo un poco más. Estas combinaciones dependerá de la pintura o de la obra que quieras reinterpretar. No es necesario que hagas demasiada presión, ya que la idea es crear la profundidad a partir de las capas, y para ello necesitamos crear ese efecto de relieve.
Tomando en cuenta la pintura que tengo de base, voy a utilizar diferentes tonalidades de verde. Así que mezclaré también un poco del verde que ya tenía con blanco para obtener un verde más claro. Además, le voy a agregar a la montaña los reflejos del cielo que se ven a un lado, utilizando plastilina amarilla y plastilina roja. Para la parte de la base de la montaña voy a ubicar un poco de verde mezclado con negro para hacerlo más oscuro. También voy a agregar un poco de textura. En el estilo de la pintura original, los bordes de la montaña están delineados con pintura negra, así que simularé ese efecto con rollitos de plastilina. Cuando estamos utilizando plastilina, debemos presionarla, o cuando estamos haciendo los rollitos, sobre algún pedazo de papel o algo que proteja la mesa, ya que la plastilina, por ser un material a base de aceite, puede dejar marcas de grasa sobre nuestra mesa de trabajo. Este paso de delineado con plastilina negra no es necesario, yo lo estoy haciendo porque la pintura así lo requería. Otros pintores que utilizaban este delineado con pintura negra es Fernando Llort, que en sus dibujos siempre delineaba con líneas bastante gruesas. Este sería más o menos el resultado de nuestro relieve con capas delgadas. Para finalizar, voy a agregar una capa de resistol o pegamento escolar sobre el relieve. Este resistol no debe estar demasiado líquido ni debemos mezclarlo con agua. Lo mejor es aplicarlo puro, y también podemos utilizar el resistol para madera, que dará un acabado mucho más brillante y más parejo por ser más espeso. Al final, cuando esté seco el pegamento, este será el resultado. Ahora haz tu relieve tomando en cuenta las indicaciones de la guía de trabajo.